Y ya sea que te consideres religioso o no, se producirán grandes cambios en tu vida. Estos serán para siempre o para la muerte eterna. Tú tienes una cita con el destino. Vivimos en una época de mentiras y engaños, una época de hipocresía e ignorancia en la religión, en la educación, en la política. Vivimos en una época de rebelión, una época aparentemente empeñada en destruirse a sí misma. ¿Por qué? Porque la gente ha perdido sus amarres. Ya no se sienten verdaderamente responsables ni ante el Dios creador, ni siquiera ante sus semejantes. Haz lo tuyo es la nota clave. La nuestra es la época que produjo la bomba H, la guerra bacteriológica y la amenaza cada vez mayor de la aniquilación humana. La nuestra es la época que asesinó al presidente John F. Kennedy, a Robert Kennedy y a Martin Luther King. Y muchos escritores y pensadores han discutido la probabilidad de que también asesinaríamos a Jesucristo si Él apareciera en la carne en esta época y nos acusara de nuestros pecados, nuestras hipocresías, nuestro egoísmo y estupidez. Sí, honestamente esta edad haría eso, ¿no? Mientras escribo, tengo ante mí una de las columnas de consejos más conocidas, publicada recientemente en un periódico importante. Esta columna en particular responde a la súplica de una madre desconsolada cuya hija se ha convertido en lesbiana. ¿Qué debe hacer la madre? La columnista responde que tú, que profesas amarla, debes aceptarla tal como es o no aceptarla en absoluto. Luego cita la afirmación de Sigmund Freud de que la homosexualidad no es nada de qué avergonzarse y es simplemente una variación de las funciones sexuales. Todo esto fue impreso, recuerde, como si fuera verdad y contaba con el respaldo de nuestra sociedad en un periódico importante de la costa oeste. Como naciones y como individuos, nosotros en el mundo de habla inglesa hemos llegado al punto en el que aceptaremos casi cualquier cosa como legal, decente, aceptable e incluso lo llamaremos normal. ¿Es la homosexualidad normal o correcta de alguna manera? Dependes de si tu autoridad son los razonamientos de los hombres o la palabra inspirada del Creador como se revela en la Santa Biblia. Hablando de los filósofos humanos que son considerados e incluso honrados como los padres del pensamiento occidental, Dios inspiró al apóstol Pablo a escribir: profesando ser sabios se hicieron necios. Por esta causa Dios los entregó a pasiones viles, porque aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y asimismo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, haciendo hombres con hombres lo que es indecoroso y recibiendo en sí mismos la retribución adecuada a su error. Romanos 1, 22, 26 y 27. Nuestra generación ha llegado a considerar aceptable lo que la Biblia describe como afectos viles y lujurias y apetitos pervertidos. Esto, junto con la inmoralidad abiertamente aceptada en todos los niveles, es la razón por la cual las enfermedades venéreas ahora se denominan pandemia por primera vez en la era de la penicilina. A muchos no les gusta admitirlo, pero la gente eventualmente cosecha los amargos frutos de su trabajo en el pecado y la rebelión contra las leyes de su Creador. Esta es una generación enferma. Cada uno de nosotros debe darse cuenta de que, nos guste o no, hemos sido afectados por este mundo enfermo que nos rodea. Se ha hecho que Dios parezca impotente o lejano y que sus leyes sean irreales o imprácticas. Como pueblo hemos tendido a transigir o diluir principios básicos que en el fondo sabemos que son correctos. Y la mayoría de nosotros no hemos recibido mucha enseñanza práctica, poderosa y autorizada directamente de la Biblia, ¿verdad? Así que hemos seguido y probablemente participado en mentiras, trampas, robos, adulterio, fornicación, homosexualidad, delincuencia juvenil, abuso de drogas o muchos otros crímenes contra Dios y contra nuestro prójimo. Sé honesto contigo mismo. Hemos marcado y chamuscado tanto nuestra conciencia colectiva que sin duda, como pueblo, literalmente mataríamos a Jesucristo si Él apareciera en carne humana y nos acusara. Ahora escuche. Hace más de 1900 años, una generación muy similar a la nuestra había hecho literalmente esto mismo.
Pero a través de una predicación lógica, poderosa y sincera, y a través de milagros directos, miles de personas estaban empezando a darse cuenta de la miseria de sus propias vidas al siquiera tolerar este acto. Comenzaron a ver que su establecimiento religioso y político, su sociedad, su casa de juegos para adultos, era algo enfermo y miserable, y que los había infectado personal e individualmente, porque su generación había matado directamente al Mesías prometido. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, dijo Pedro, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. Se trataba de una acusación que podría haber causado un amargo resentimiento, pero al menos varios miles de personas de esa generación eran intelectual y espiritualmente honestos. Estaban dispuestos a afrontar el hecho de que ellos personalmente se habían vuelto insensibles, pecaminosos y culpables ante su Dios. Necesitaban ayuda y perdón, así como nosotros en esta generación también lo necesitamos. ¿Cómo puede venir? ¿Cómo puede el hombre reconciliarse con el Dios Creador y recibir ayuda divina para comprender verdaderamente la voluntad de Dios, el propósito de la vida, y luego tener la fuerza espiritual para cumplir ese propósito? Aquellas personas sintieron compungidos de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hechos 2:37-39. Note que el versículo 39 lo pone a usted en la escena, porque la promesa de recibir el Espíritu de Dios se extiende a todas las personas, de todas las generaciones, a cuantos el Señor nuestro Dios llame. Ningún ser humano puede natural o normalmente someterse a obedecer a Dios por sus propias fuerzas. Debes tener el Espíritu Santo de Dios para entender, crecer y vencer espiritualmente. Romanos 8:9. Como lo dejan claro Hechos 2:38 y todo el Nuevo Testamento, debes entregar incondicionalmente tu voluntad al Dios Creador y luego ser enterrado simbólicamente en el bautismo en agua para poder recibir el Espíritu Santo. Luego debes levantarte de la tumba bautismal simbólica y caminar en novedad de vida, siguiendo el ejemplo de Jesús. Se te promete el don del Espíritu de Dios para guiarte y ayudarte a seguir y obedecer a Jesucristo, tu verdadero Señor y Jefe, a quien debes servir y obedecer en realidad. El Espíritu de Dios es parte de su propio carácter colocado dentro de ti para permitirte vivir como debes. Pablo explica que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5:5. Hay muchas ideas humanas sobre cómo debemos expresar este amor que todo cristiano debe tener. La mayoría de los cristianos profesantes parecen pensar que se trata de una emoción sentimental acerca de la persona de Cristo, o una actitud mojigata con muchas conversaciones que suenan religiosas frente a nuestros semejantes. Pero en su palabra inspirada, Dios nos dice qué es realmente este amor divino. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Quizás la mejor definición de cristiano contenida en cualquier versículo de la Biblia se encuentre en Primera de Juan 2:6. La traducción de Weymouth deja el significado deseado más claro que la antigua redacción, King James. Dice: el que dice que permanece en él está obligado a vivir como él vive. ¿Cuántos de los cristianos profesantes de hoy se sienten obligados a vivir exactamente como lo hizo Jesucristo, a guardar literalmente los 10 mandamientos que Él hizo, a abstenerse de matar, robar y mentir, para guardar santos los mismos días que Jesús los hizo y a través del Espíritu Santo permitirle literalmente vivir su vida en ellos como instrumentos humanos? La entrega completa e incondicional de uno mismo a Dios y a Cristo como Salvador y Maestro es la clave para la verdadera conversión. Si realmente quieres ser cristiano, examínate a ti mismo. ¿Has llegado al lugar donde crees en el Dios Creador y en la Biblia como su palabra, su revelación inspirada para el hombre?
¿Estás dispuesto a entregar totalmente tu voluntad de obedecer su palabra, a estudiarla honesta y celosamente y a vivir según ella? ¿Estás listo para realmente dar tu vida a Cristo, entregándote completamente y voluntariamente para que Él pueda vivir su vida en ti a través del Espíritu Santo? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te moldee según su propio carácter divino para que Él pueda darte vida eterna en la resurrección y un lugar de gobierno sobre ciudades y naciones bajo Jesucristo en el mundo de mañana? ¿Estás dispuesto a dejar de discutir y razonar con tu Hacedor y decir: sí, Señor, hágase tu voluntad? Si sinceramente te sientes así, debes ser bautizado, sumergido en agua, como señal externa de tu voluntad de enterrar completamente el viejo yo en total entrega a Cristo. Rociar o verter no representa este entierro. Cristo enseñó el bautismo en agua, y lo mismo hicieron todos los apóstoles en la iglesia inspirada del Nuevo Testamento. Recuerde y preste atención a las palabras del sermón inspirado del apóstol Pedro en el momento en que ordenó el arrepentimiento y el bautismo. Sálvate de esta generación pervertida. Hechos 2:40. Traducción de Phillips. Porque si alguna vez hubo una generación decadente y enferma, somos nosotros. Ahora estamos haciendo rápidos progresos en un retorno completo a la degradación y la inmundicia de la antigua Sodoma, Gomorra y la Roma pagana. Aquellos de nosotros que tenemos más de 40 años tal vez recordemos las aleccionadoras palabras del presidente Franklin Roosevelt. Esta generación tiene una cita con el destino. La explosión demográfica cobra implacablemente impulso. Los soviéticos persistentemente cierran la brecha en armas nucleares y misiles. Unos Estados Unidos de Europa dominados por Alemania se vislumbran cada vez más cerca en el horizonte. Gran Bretaña se desliza de una potencia de segunda a una de tercera o cuarta categoría. Su antigua grandeza se ha ido. El orgullo de Estados Unidos por su poder y su verdadera fuerza e influencia nacionales se desvanecen lentamente. La oscuridad se acumula. Millones de personas recuerdan las advertencias inspiradas y las profecías específicas resonadas durante años a través del programa El Mundo del Mañana, la revista La Pura Verdad, y ahora la revista El Mundo del Mañana. Temerosamente se dan cuenta de que a menos que llegue un arrepentimiento profundo y sincero, esta generación está destinada a experimentar la intervención divina y el castigo de un Creador que está muy vivo y del que no se burlarán. Pero la verdadera conversión es una cuestión personal. Cada uno de ustedes, con la ayuda de Dios, puede salvarse de esta generación que ridiculiza la idea de un Dios real y la necesidad de obedecer sus leyes y caminos. Es tu decisión. Jesucristo nos manda, como sus verdaderos siervos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Marcos 16:15, 16. Si cree que esta es la hora misma de Dios, predicar el mensaje de Cristo como testimonio a este mundo moribundo, tal vez le gustaría escribirnos sobre cómo recibir consejo o ser bautizado. Ahora tenemos ministros ordenados, dedicados, completamente instruidos y capacitados en todas partes del mundo. Sus corazones y sus mismas vidas están envueltas en esta gran obra de Dios. Pero saben que solo Dios puede abrir tu mente y llamarte a la verdadera conversión. Así que solo te llamarán si lo solicitas. Nunca intentarán presionarlo, meterte nada de la verdad de Dios en tu garganta, solicitar contribuciones o intentar que se una a algo, porque a la verdadera iglesia de Dios no puede unirse. Está compuesta por aquellos que han sido llamados a salir de esta generación perversa por Dios mismo para recibir su espíritu, comprender sus profecías que ahora se están cumpliendo rápidamente y calificar para un puesto en su gobierno divino que pronto se establecerá en esta tierra devastada por la guerra y enferma de pecado, el glorioso reino de Dios.